Vamos a comenzar entonces, vamos a abrir la base de datos. Y en este caso tendrían en vista de datos todos estos datos, ¿no? Vistas de variables ya están configuradas. Son aproximadamente 28 variables. ...157 casos. A ver, vayan abriendo el archivo, por favor. Dicen, tengo una duda, ¿cuál es este base de datos? Porque a mí no me sale ese el que le he descargado. La base de datos es venta de autos o car sales. Esta. Esta se encuentra en módulo y dice base de datos car sales. Está bien, dice. A ver, es esta. Esta es carsales.sap. Recuerden que el punto .sap es base de datos directo de SPSS. Ok, hoy vamos a ver algo que es muy común en lo que es los grupos de trabajo. Por ejemplo, en un grupo de trabajo se está analizando encuestas, ¿no? Yo tengo una hoja de encuestas, mis compañeros también tienen hojas de encuestas, porque nos hemos dividido el trabajo. Hemos hecho, digamos, 386 encuestas, que eso sería más o menos yendo por una muestra con con un gran tamaño de población. Y nos hemos decidido hacer cada uno una base de datos. Yo he hecho estas 28 variables, mi compañero también ha hecho estas mismas 28 porque hemos acordado los nombres de las variables, las etiquetas de todas las preguntas del cuestionario que nosotros hemos hecho, ya sea en una investigación, de consultas, ya sea para marketing, economía, para finanzas, cualquiera de esas. Entonces, nosotros dos podríamos tener estos dos archivos. Yo, por ejemplo, este puede ser el A y este puede ser el B, donde el A es el mío y el B es de mi compañero, ¿no? Entonces, yo quiero fusionar estos dos archivos de datos. SPSS nos permite fusionar estas dos bases de datos siempre y cuando se encuentren ya convertidos en bases de datos de SPSS. Y para esto nos tenemos que ir a datos, fusionar, y fíjense aquí estas dos opciones. Dice añadir casos o añadir variables. ¿Cuál quieres hacer? Si yo con mi compañero ya hemos acordado las variables y yo le he dado la mitad de las encuestas, entonces significa que yo tengo la mitad de los casos y mi compañero tiene la otra mitad, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende esa lógica? Una vez más, por favor, Lisa. Ok. Yo estoy diciendo que en el caso de que yo esté trabajando con más gente,
y nos vayamos dividiendo el trabajo, que en este caso sería tabular encuestas, donde yo estoy tabulando, digamos, 50 encuestas y mi compañero esté tabulando otras 50 encuestas, y nosotros hagamos dos bases de datos en SPSS, podemos fusionar las dos bases de datos para hacer análisis completos de nuestra muestra de la población. Y para esto, tuviéramos que irnos a la pestaña Datos, donde dice Fusionar archivos, y vamos a añadir casos. ¿Por qué? Porque recuerden que cada caso está representado por lo que es una fila y cada variable representa una columna. Entonces puede ser que la fila 1 representa a la persona 1, la fila 2 representa a la persona 2, y así sucesivamente hasta acabar. Entonces, si nos hemos repartido la mitad de las encuestas, significa que yo tengo 50 personas y mi compañero tiene otras 50 personas diferentes. Porque no hemos estado copiando o haciendo las mismas encuestas a las mismas personas. En estos casos, tendríamos que tener las dos bases de datos ya hechas en SPSS y al mismo tiempo tener las mismas variables. Y para este propósito nos vamos a ir a Datos, Fusionar archivos, Añadir casos, porque vamos a añadirle más casos a estos 157 personas de la primera encuesta. Esta base de datos es una de ejemplificación, por si acaso. Entonces, vamos a irnos a Datos, Fusionar archivos, Añadir casos, y en el caso de que yo lo tengo abierto, me va a aparecer aquí. Pero vamos a intentar primero con un archivo de datos de CPS externo. Vamos a decirle examinar. Ya saben, si tienen otra biblioteca, pueden ir buscando aquí, o en este caso, yo lo tengo en el escritorio, y voy a poner, como este es la primera base de datos que tenemos aquí, que dice Carcels, les he dicho que se copien uno o descarguen de nuevo y tenga un nombre un poco diferente. En este caso sería Carcels copia, o también podría llamarse Carcels 2 o venta de autos. Y le digo abrir. Vamos a decirle continuar. Y aquí nos va a permitir emparejar variables, pero como ya les he dicho, la mejor manera de hacer esta fusión de datos es que mi compañero y yo hayamos acordado cómo vamos a tabular los datos, qué tipos van a ser, etc. Espero que hasta aquí se entienda. Y vamos a decirle aceptar. Y SPSS lo que me ha hecho es fusionarme los casos. Recuerden, yo tenía 157 y si he vuelto a copiar la base de datos y le cambio el nombre a venta de autos 2, por ejemplo, 157 más 157 me da 314 casos. A ver, vayan haciéndolo ustedes y me avisan si tienen algún problema. Lo que tienen que hacer es, con esta base de datos original, lo copian, van a copiar y lo pegan. Por ejemplo, aquí tengo venta de autos copiados. Y hacen el mismo procedimiento que yo he hecho. Se van a ir a datos, fusionar archivos y añadir casos. Lo que yo intento explicar es que si ustedes trabajan con un grupo y ese grupo se separa las encuestas, para, digamos, tabularlas más rápido. Cuando yo digo tabular encuestas, significa que yo tengo esta base de datos vacía y me pongo a escribir la persona 1 que ha dicho en la pregunta 1, ha dicho marca Acura. Luego, esa persona 1 que ha dicho en la pregunta 2, que en este caso podría ser el modelo de auto,
integra. La persona 1 que ha dicho en la pregunta 3, sus ventas equivalen a tanto, ¿no? Así hasta que caben todas las preguntas o todas las variables de investigación. Les voy a dar, como siempre, 5 minutos para que ustedes lo hagan y me dicen qué tal les va. Y si tienen algún problema, me lo comentan, por favor. Una consulta. ¿Sí? En la acción que usted nos dice copiar, o sea, fusionar los datos, bueno, si en caso yo quisiera hacer de otra manera en copiar y pegar del otro archivo, ¿es válido igual? Sí, es válido. Es muy válido, digamos. Si tú del otro archivo haces esta acción, por ejemplo, ¿no? Lo que estás diciendo es hacer esto, hacer control C y llevarlo hasta abajo y pegarlo, ¿no? A ver, Milton. Sí, sí, sí. Sí es posible, pero digamos, no es tan práctico cuando tú tienes bases de datos gigantes. No es muy práctico, pero sí es posible y es aceptable en este caso. Gracias. Dice, yo tengo una duda. Em, ¿Sí? Hay una ventana que sale después de hacer el procedimiento para copiar variables. ¿Qué variables hay que elegir? Que te sale una ventana que dice variables desparejadas y otro variables de nuevo conjunto de datos de activo. ¿Eso qué variables tengo que elegir? Ahí dicen, Hablas de esto, ¿no? sí, Ya, micrófono, que hay mucho bulla. Y te voy a explicar. En este caso que dice variables desemparejadas y variables del activo, cuando nosotros tenemos bases de datos con diferentes nombres de variables, aquí en variables desemparejadas nos van a aparecer. Pero yo les estoy proponiendo este caso, que las dos personas que están haciendo las encuestas ya se han puesto de acuerdo en el tipo de variable, el nombre de estas variables. Es como lo que hace el INE. El INE tiene un manual de cómo configurar ya sus variables y cómo ya procesarlas en sus bases de datos. Entonces, en este caso no sería necesario tocar nada de la opción que dice variables del nuevo conjunto de datos. No sería, no sería aconsejable tocar nada porque las bases de datos ya son iguales en lo que respecta a qué tipos de datos hay, cuántas variables hay, etcétera. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es poner aceptar y ya tendrían lo que es esa fusión de archivos de bases de datos. ¿Le ha quedado claro, señorita? sí dicen, en caso de que no salen las dos ventanas algún tipo de variable, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Eso significa que las variables no corresponden o no son las mismas que la base de datos que tú intentas fusionar. Por ejemplo, no debe haber una marca, no debe haber un modelo, y no se puede fusionar archivos. Ah, está bien, dicen, gracias. Ok.
Ok. ¿Todos han podido realizar este ejercicio? A ver, levanten las manos. Quienes me están siguiendo. Y si tienen dudas y consultas, ya saben. A ver, hay 3 personas que han realizado este ejercicio. 4, 5, 6. Ok. Eso está bien. Entonces vamos a pasar a lo que es otro tipo de fusión de archivos, que para eso vamos a estar la base de datos que yo les he dicho. ¿Dónde está? Base de datos que se llama. Y vamos a irnos a las mismas opciones. Nos vamos a datos, nos vamos a fusionar archivos y vamos a añadir, y vamos a decirle que no queremos añadir casos, o sea, no queremos añadir filas, queremos añadir columnas. Vamos a añadir variables, nos va a pedir lo mismo, un archivo de datos de CPS externo, en el caso que no lo tengamos abierto. Vamos a buscarlo, en este caso la base de datos se llama base de datos. Vamos a decirle abrir y vamos a decirle continuar. Aquí nos dice método de fusión. Dice, fusión de 1-1 basado en el orden de archivos, fusión de 1 con 1 basado en valores clave. ¿Se acuerdan que les dije que podía haber una variable, por ejemplo, el NIT que es único? En este caso, si ustedes tuvieran dicha variable, podrían decirle fusión de 1-1 con valores clave, en el caso de que ustedes tengan en un archivo ese valor ID, identificador, como podría ser el NIT. O también ustedes podrían tener más de un archivo clave, o sea, más de un ID, y para eso sería lo que es esta tercera opción, que dice fusión de uno con muchos basado en valores clave. Pero ahora mismo vamos a ver solo uno, que se llama fusión de 1 con 1 basado en el orden de archivo. Este caso de fusionar variables corresponde a lo que sería yo estoy haciendo de esta variable hasta esta variable lo que es la tabulación de datos, o sea, yendo copiando, y yo siempre me voy a parar en lo que es la variable pisada, por ejemplo. Yo copio de la pregunta 1, de la persona 1, digamos, la marca, el modelo, las ventas, el tipo, la reventa, el precio, el motor, el CV y la pisada. Y ahí me detengo. Pero entonces, otro compañero hace lo que es el ancho, el largo, el peso neto, el depósito, etcétera, ¿no? En estos casos, si yo quiero fusionar variables, o sea, si yo tengo de aquí hasta aquí las variables, y mi compañero tiene de aquí hasta que se acabe todito la base de datos, lo que nosotros necesitamos es fusionar estos archivos para crear una base de datos con toda la información que necesitamos. Esto no solo va a aplicar, digamos, a encuestas, también podría aplicar a lo que es, por ejemplo, años en una columna. En este caso, los valores clave serían años. En uno podría estar el PIB, pero yo también tengo otra base de datos que tenga el gasto anual, el gasto anual sobre ciertos productos, por ejemplo, infraestructura, el gasto anual público, etcétera. Entonces, para esos casos vamos a irnos a datos, fusionar archivos, añadir variables, buscamos el archivo y si no lo vemos aquí, buscamos la carpeta donde lo tenemos. Vamos a decirle base de datos, abrir y vamos a decirle continuar. En este caso,
como el ejemplo que les he dado, si yo tuviera desde ciertas variables hasta ciertas variables y tuviera otro archivo con las demás variables, le pongo función de 1 basado en el orden de archivos. Vamos a decir aceptar. ¿Se acuerdan que esto solo tenía 28 variables? Ahora tenemos más. Tenemos 65 variables. Ya saben, para realizar esto, se van a datos, fusionar archivos, añadir variables. Cuando ustedes quieran agregar columnas que no tengan en su base de datos original. En este caso son estas columnas. A ver, vayan haciéndolo, como siempre. Les doy 5 minutos y si tienen alguna pregunta o duda, no duden en realizarla. ¿Qué tal? ¿Han podido realizarlo? Sí, listo. Sí. Ok. Entonces vamos a seguir viendo más herramientas de las bases de datos. Dentro de las diversas herramientas que tenemos en las bases de datos de SPSS, tenemos lo que son la barra de herramientas que se encuentra aquí, que nos da diversas opciones. Por ejemplo, tenemos lo que es abrir lo que es un documento de datos a partir del icono de carpetas, que como su nombre lo indica, nos permite abrir un documento de base de datos, un documento de sintaxis, un documento de script o un documento de resultados desde esta carpeta, siempre y cuando nosotros podamos poner lo que es todos los archivos, pero en el caso de solo estar marcado las bases de datos, solo nos van a permitir abrir los datos que se encuentran en archivos de bases de datos, que terminan, como ustedes ya saben, en .zap. Vamos a seguir viendo la herramienta de guardado, que espero que ustedes hayan utilizado, que si yo aprieto esto y no hago ninguna otra modificación, significa que el documento ha sido guardado. La herramienta de imprimir, que como su nombre lo indica, va a imprimir todos los datos que nosotros tengamos, así como las vistas. También está lo que es recuperar los últimos cuadros de diálogo. Esto es decir, que si yo hago cierto procedimiento, con esta herramienta y con este icono, yo puedo recuperar dicho procedimiento. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un estadístico descriptivo, uno de frecuencias, uno básico. Voy a hacer lo que es el tipo de vehículo, lo voy a llevar aquí, voy a decir aceptar, y me va a traer, ¿no?, el estadístico de frecuencias del tipo de vehículo. Entonces, yo en esta ventana tengo lo que es este último paso que he hecho, que son las frecuencias, y me trae dicho paso directamente con el cuadro de diálogo. Yo también tengo lo que son las ayudas de rehacer o deshacer con la izquierda y rehacer con la derecha.
Estas son diferentes herramientas que nosotros podemos asignar a lo que es nuestro SPSS para ahorrarnos tiempo. Y nosotros incluso podemos aquí atraer algunas herramientas, por ejemplo, con este botón de personalizar, podemos decirle editar, y aquí nos muestra las herramientas que nosotros ya tenemos. Y nos permite traer otras herramientas a lo que es nuestra barra de herramientas, para hacernos más fácil, ¿no? Hacer cosas repetitivas que nosotros hagamos una y otra vez. Por ejemplo, yo quiero algo de la pestaña analizar, entonces me voy a dice categorías, analizar, y aquí me muestra todos los análisis que se pueden hacer con analizar. Me voy a traer aquí a frecuencias, voy a buscar, estas estadísticas de frecuencias. Estadísticas variaciones, aquí está. Estadísticos descriptivos de frecuencias. Me lo puedo arrastrar directamente a lo que es la barra de herramientas y le pongo continuar a aceptar. Y fíjense que aquí ya aparece lo que es la herramienta para hacer más práctico lo que son los análisis de frecuencias. Y podemos ir integrando lo que es más herramientas. Por ejemplo, vamos a editar. Normalmente se toman herramientas de análisis porque son las que más repetimos. Estadísticos descriptivos, me los puedo traer aquí. También puedo acomodar las herramientas que ya existen aquí. Puedo llevarlas de un lado a otro, etcétera. Vamos a poner continuar y vamos a poner aceptar. Y aquí tengo lo que son los descriptivos. A ver, vayan, si ustedes pueden intentarlo e ir poniendo herramientas en sus editores de datos. ¿Qué tal? ¿Han podido realizarlo?
¿O tienen algún problema? ¿Se ha podido realizar? Bueno, esta personalización de la barra de herramientas. Sí, Luisa. Ok. Dentro de todas estas herramientas que nosotros tenemos ya predeterminadas, tenemos herramientas que nos serían útiles conocerlas. Por ejemplo, esta que dice ir a caso, que nos permite ir a una determinada fila que representa el caso. Por ejemplo, yo quiero ir al caso número 300 y aprieto ir y me va a llevar a lo que es el caso número 300 de la base de datos. Así también tenemos lo que es ir a variable, que es la misma pestaña, que está dividida por caso y variable. Ir a la variable, yo puedo escribir la variable o simplemente hacerle clic en este botón de lista e ir buscando la variable a la cual yo quiero ir. Por ejemplo, inventas, pongo ir y me va a llevar a dicha variable. Esto en pos de agilizar un poco más el trabajo cuando nosotros tengamos bases de datos gigantescas. En este caso no conviene tanto porque, fíjense, tenemos una base de datos de 65 variables. No es mucho. Pero hay veces que sí van a tener un montón de variables y va a ser necesario desplazarse de una mejor manera. También dentro de estos podemos ir viendo lo que es buscar con los binoculares que nos permiten buscar valores de las columnas donde nosotros seleccionemos. Por ejemplo, yo quiero buscar en marca, hago clic en marca, la variable, presiono los binoculares y yo le digo que quiero buscar lo que es la marca DOF, Project, y le puedo decir buscar siguiente. Y me va a ubicar dicha marca en la base de datos. También tengo más opciones, por ejemplo, coincidir mayúsculas y minúsculas, que coincida enteramente o que comience por una letra o que termine en otra. Por ejemplo, voy a decirle que termine con E. Termina con E. Buscar siguiente. Doye. Oldsmobile. Y así sucesivamente. También nosotros podemos reemplazar valores que nosotros nos equivoquemos. ¿Se acuerdan como la variable de natación? Que estaba escrito con acentos y sin acentos. Nosotros igualmente seleccionando lo que es la columna donde queremos reemplazar, podemos irnos aquí, donde dice reemplazar, y le decimos que yo quiero reemplazar, por ejemplo, la marca cura por, a ver, dígame una marca, Suzuki. cualquiera. ¿Cuál? Suzuki. Así está bien escrito, ¿no? También tenemos las opciones de lo que es contiene, casa, etcétera. Vamos a decirle que busque a cura, o sea, estos cuatro primeros, y vamos a reemplazarlo con lo que es la palabra Suzuki. Vamos a decirle reemplazar todos, y fíjense, me ha ido reemplazando todos estos valores, 12 sustituciones, dice. Entonces aquí abajo seguramente tenemos más,
de dichos valores. Estas son herramientas más prácticas cuando nosotros quisiésemos o veamos en análisis de frecuencias algunos errores que nosotros podemos cometer. Estos errores del tipo humano, a la hora de rellenar las bases de datos o de tabular, se nos puede ir la mano con lo que son algunas variables o algunas palabras y equivocarnos, ¿no? Y luego nosotros recién nos demos cuenta cuando estemos realizando nuestros análisis que nos hemos equivocado con ciertos valores y estamos volviendo a ver, por ejemplo, puede haber una Toyota que termina con doble T y yo a la hora de analizar lo que es frecuencias de la marca, que está convertida, me puedo dar cuenta de que existe un Toyota con doble T. Yo puedo copiar ese valor e irme a donde dice buscar, reemplazar, Toyota doble T, y decirle que me lo reemplace con simplemente Toyota. Voy a buscar dicho caso y voy a decir ahora sí, reemplazar todos. Y esa variable, la cual, bueno, y ese caso donde yo me he equivocado, ha sido reparado. Para esto, digamos, nos ayudarían dichas funciones de la barra de herramientas, y ustedes pueden ir viendo más, al modo de, como se dice, hurguetear un poco. Por ejemplo, esta me saca estadísticos. Cuando yo selecciono una variable, calcular estadísticos descriptivo me saca estadísticos. Y como yo ya les he dicho muchas veces, no van a sacar estadísticos estadísticos descriptivos de variables de texto, variables ordinales o variables nominales, sino que los estadísticos descriptivos siempre se van a sacar de variables de tipo escala. Porque va a ser la manera correcta de aplicarlos, la media, la mediana. Tú no puedes sacar estos valores de variables tipo texto, como son variables tipo nominal, variables ordinales o variables de cadena pura. Hay que tener mucho cuidado. Y estas barras de herramienta no solo se limitan a lo que es las bases de datos, también pueden ampliarse a lo que es el visor de resultados, donde yo puedo habilitar más herramientas, como son los titulares del visor, donde estos me permiten añadir lo que son títulos, añadir texto entre medio de dos tablas, por ejemplo, con este botón, nuevo texto, me permite añadir texto donde yo puedo escribir algunos análisis, algunas conclusiones, como que la mediana de las ventas en miles está muy lejos de la media. Por tanto, se podría intuir que las ventas no son normales. Y a la hora de exportar dichos resultados, este texto se va a ir junto con eso. Y en esta conclusión, por si acaso, yo estoy diciendo que para que un dato sea normal, la media, la mediana y la moda normalmente tienen a ser iguales. Pueden ustedes ir agregando más cosas todavía, tanto en este visor de resultados como en este visor de datos, herramientas y demás, para ir trabajando de una mejor manera.
¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda o consulta? ¿No hay ninguna duda o consulta? ¿Todo claro? ¿Saben para qué utilizar las herramientas? ¿Pueden ir conociendo algunas herramientas? ¿Saben unir archivos tanto en casos como en variables? Todo claro, ¿no? Listen, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Se ha cortado mi internet. ¿Cuál? ¿La de resultados? Sí, listen. Está bien. Yo lo que les dije era que ustedes pueden añadir más herramientas, no solamente a las bases de datos, o sea, a los archivos tipo SAP, sino que también ustedes pueden añadir herramientas a lo que es el visor de resultados, para lo que es un mejor control tanto de análisis como de otros aspectos que ustedes quisiesen analizar. Para así, digamos, hacer más rápido o sencillo su trabajo, que en vez de estar yendo a buscar a cada rato, por ejemplo, un gráfico, ustedes directamente tengan lo que es dicha función, buscando en los diferentes menús o diferentes pestañas. Por ejemplo, lo que he hecho ahorita es un estadístico, bueno, es un gráfico de es un gráfico QQ que nos permite ver más o menos la normalidad de los datos de las variables tipo escala. Que estos datos, si siguen esta línea trazada, significa que son datos normales. Esto es decir, que los datos no están sesgados por valores extremos, como podrían ser estos, y son adecuados para lo que son los análisis estadísticos de muestreo. Yo pudiese añadir, digamos, dicho análisis directamente en esta barra de herramientas, en editor de datos, editar, puedo buscarlo, y esto es analizar, el gráfico QQ se encuentra en analizar, estadísticos descriptivos, gráficos QQ. Lo único que yo tengo que hacer es arrastrar hasta la barra de herramientas y puedo ponerle continuar, aceptar, y ya tengo dicha función más rápido en la barra de herramientas. Y así para múltiples funciones, por ejemplo, también puse lo que es las tablas personalizadas. Podríamos poner también otro tipo, como lo son las pruebas no paramétricas, la K de una muestra, que es la prueba de Kolmogorov, para ver si nuestros datos son normales o no, etcétera.
Vamos a lo que es añadir, editar. Buscamos, analizar, pruebas no paramétricas. Hoy estamos viendo esto porque en vista de que ya hemos dado el examen, estas herramientas o estos consejos les pueden servir para simplificarse la vida si es que ustedes se dedican a lo que es análisis de encuestas y les va a ahorrar mucho tiempo. Cuando son procesos muy repetitivos, ahora demasiado tiempo y créanlo o no, con ese tiempo pueden hacer otras cosas más importantes. Cada una muestra, aceptamos, aceptar. No la arrastré, perdón. Yo puedo arrastrarla directamente a la barra de herramientas o simplemente puedo decirle nueva herramienta, etiqueta y me va a pedir dónde yo la quiero y en qué ubicación va a estar dicha herramienta o simplemente la mejor opción es arrastrarla hacia la barra de herramientas, apretar continuar y aceptar. Y les va a ir apareciendo todas las diversas herramientas aquí arriba. Son más que todo lo que hemos visto hoy día, utilidades. ¿Se acuerdan? Como el primer día de clases. También vimos que en opciones podemos cambiar cosas de lo que son los resultados, como el tipo de letra, el tamaño, etc. En los gráficos también podremos cambiar lo que son los colores. En las tablas dinámicas podemos escoger mejores tablas que las que tenemos actualmente. Estas en blanco y negro. Por ejemplo, yo les dije que una de las mejores sería esta Colbar alternativo, que personalmente a mí me gusta mucho. Apretamos aceptar. Y si yo hago cualquier tabla, por ejemplo, ventas en miles, me va a dar este tipo de formato, que yo lo veo más estético a la hora de llevar resultados a otros programas o directamente para presentación de datos. Y en aquí, cuando ustedes hacen doble clic en lo que es, viendo un poquito lo que es el editor de tablitas, bueno, el editor de tablas, donde nos permite editar las diversas tablas que nosotros podamos hacer, tanto en su tamaño como el editor de gráficos. Esto funciona así, de la misma manera, donde yo puedo ir jugando con los valores dentro de una tabla. Puedo transponer las propias tablas, filas o columnas a filas, ir jugando, ¿no?, con las diversas propiedades que tiene una tabla. Bueno, eso sería todo lo que veríamos por hoy, que es herramientas para lo que son bases de datos. Y si alguien tuviera alguna duda, consulta, puede realizarla. Pero hasta aquí sería la clase del día de hoy.